Bueno, ahora sí, les estoy diciendo lo lindo que es estar acá y que yo me voy a estar moviendo porque quiero verles en lo posible las caras. Y lo primero, recién Steffi decía que yo soy doctora en química, estudié química, y una pregunta es, ¿por qué estudié química? Y estudié química porque era lo más parecido a la magia. De verdad. Pero con el tiempo me di cuenta de que hay algo mucho más lindo que la magia, algo mucho mejor que la magia. Era la ciencia. Recién Steffi también les mostró un libro de Carl Sagan. Él tenía una frase, que era, todos somos polvo de estrellas. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que todos los átomos que nos forman, de los que estamos hechos, de los que estoy hecha yo y de los que están hechos todos ustedes, y de los que está hecho este domo y de los que está hecha esta mesa, todo eso se formó en las estrellas. Y eso es mucho mejor que la magia. Eso es hermoso, es fascinante. Es apasionante y es muy emocionante también. Pero la emoción no siempre viene de la mano de ponernos contentas o de alegrarnos. A veces la emoción también tiene que ver con el enojo. Y yo voy a contarles algunas cosas que probablemente las enojen, pero quiero que de ese enojo después saquemos algo. Entonces, voy a primero mostrarles esta imagen. Esta imagen no iba a ser la pregunta acá. Yo en general suelo preguntar, ¿cómo se imaginan una persona que hace ciencia? Pero acá estamos hablando quienes hacemos ciencia y claramente no nos vemos así. Pero esta imagen, si ustedes lo ponen en Google y ponen persona que hace ciencia, va a aparecer algo así. Y es como solemos imaginarnos a las personas que hacen ciencia. Nos imaginamos a las personas que hacen ciencia como personas de guardapolvo, como si la ciencia no se pudiera hacer en otro lado que en un laboratorio. Nos imaginamos a las personas que hacen ciencia como desordenadas, con los pelos así medio locos, o peladas, o personas grandes. Y sobre todo, nos imaginamos a las personas que hacen ciencia como varones. Y eso a mí me enoja. Me enoja porque somos un montón de mujeres haciendo ciencia. Pero también me hace preguntarme cosas. Me hace preguntarme de dónde viene esa idea. ¿Por qué cuando pensamos en personas que hacen ciencia pensamos en varones? Yo les voy a mostrar ahora todos estos dibujitos y películas. Y miren, todo el mundo que está acá tiene que conocer alguno de estos dibujitos, porque hay de todas las generaciones. Está Neurus, está el de los Minions, están los Muppets, está el profesor Brown. Lo amamos, yo amo Volver al Futuro, es mi película favorita, pero el Doc Brown es el estereotipo del científico. Están los de los Simpsons, está el profesor Utonio, porque las chicas son superpoderosas, pero el profesor es él. Está Bon Pato, está el profesor Lokovich de los autos locos. ¿Qué tienen en común todas estas imágenes? ¿Quiénes hacían ciencia en los dibujitos que mirábamos cuando éramos chicas? En los dibujitos que ahora se pasan. ¿Quiénes hacen ciencia? Los varones, hasta los que no son seres humanos son varones. Hay un pato ahí. Y esto a mí también me enoja. Y no solo eso, ¿qué pasa cuando jugamos? Miren estos juguetes de la época del 70. Juego de química, juego de física, mecanos. Fíjense que también, ¿qué tenemos en las imágenes? Son todos varones los que están metiendo las manos a la ciencia. ¿Dónde están las mujeres? Ahí, miren qué linda. Ahí se la ve mirando, de lejos además, ¿no? Cualquier cosa. Es como, miro así de lejos, no sea cosa que algo me explote. Y esto, que ustedes me podrían decir, es de los 70, las cosas cambiaron, pasó el tiempo, ayornate. Y bueno, vamos a los 90. En los 90, sí, sí, la Barbie. La Barbie, podemos discutirle un montón de cosas a la Barbie, pero para muchas generaciones fue la muñeca favorita. Pero ¿ustedes sabían que hubo una Barbie que hablaba? No es algo tan conocido. En la década del 90 salió la Barbie que hablaba. ¿Y saben lo que decía la Barbie que hablaba? Decía, la clase de matemáticas es difícil. Es real. La tuvieron que sacar del mercado. Pero durante mucho tiempo, nuestra muñeca favorita se encargó de decirnos que para nosotras las matemáticas eran difíciles. Y eso pasó.
Bueno, pero ya pasaron los 90. Estamos en los 2000, 2010, 2020. Para mí los 2000 fueron ayer, pero estamos en el 2020. Estos juguetes están hoy en las jugueterías. Yo no tengo problema con que haya planchitas de juguete o carritos de limpieza de juguete. Podemos jugar, nos encanta, está buenísimo. Yo tengo problemas con que donde dice mi planchita, abajo diga ahora puedo planchar como mamá. Ustedes no me están viendo bien la cara, pero si vieran mi cara, compartirían. También dice, en el del carrito de limpieza dice girls only, solo chicas. Esto está hoy acá, en las jugueterías. Ustedes salen, cruzan, van y se encuentran con estos juguetes. Esto sigue pasando a tal punto que hace unos años, si recuerdan, una cadena de supermercados muy famosa, para el Día de las Infancias, sacó esta publicidad. Con C de coqueta, con C de cocinera, con C de campeón, con C de constructor. Y esto tiene varios problemas, porque hay dos opciones. Esto no fue una persona que un día se levantó y dijo, voy a colgar este cartel acá en medio de este supermercado gigante. Esto pasó por muchas personas. Entonces, o esas personas no se dieron cuenta de que acá había algo raro y que no estaba bueno seguir reproduciendo estos estereotipos, o algo que me parece peor, quizás hubo personas que se dieron cuenta y que no pudieron decir nada, porque tenían miedo, por ejemplo, de perder ese trabajo. Y eso es un problema. Y todo esto que nos pasa cuando somos chicas como ustedes, yo me crié viendo esos dibujitos, viendo que quienes hacían ciencia eran varones, jugando con juguetes que me decían que las matemáticas para mí eran difíciles. Todo eso tiene un impacto. Y yo acá quiero que se enojen conmigo. Hay un estudio que se publicó en una revista muy, muy importante que se llama Science, que se hizo en el año 2017 y que muestra que a partir de los 6 años las chicas nos consideramos menos inteligentes y menos capaces que los varones. A partir de los 6 años. Hasta los 6 años, cuando a las nenas se les cuentan historias de personas muy, muy, muy inteligentes, se identifican con la persona protagonista de esa historia. Pero a partir de los 6 años, dicen, no, debe ser un varón. 6 años. ¿Cómo podemos dejar que pase eso? Y esto después tiene también una correlación, tiene otro impacto, que es que las carreras en las que se piensa que se necesita más inteligencia, matemática, física, ingenierías, ¿no? Para estudiar matemática hay que ser un bocho, esas carreras son las que tienen menos mujeres. Entonces quiero que se enojen conmigo y quiero que pensemos qué podemos hacer. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es ver qué pasa en el mundo. Esto que yo les conté, ¿se repite en todos lados igual? Vamos a hacer un juego. Voy a necesitar que me colaboren. Yo voy a hacer una pregunta y me van a levantar la mano en donde piensen que está la respuesta correcta. La pregunta que voy a hacer es, antes, pero todavía no dije las opciones de respuesta. ¿Quiere decir algo? Decime. Bueno, ella lo que cuenta es que en la serie de Barbie hizo Barbie tuvo un montón de profesiones, y eso es cierto. El problema es que cuando Barbie fue ingeniera, por ejemplo, la historia que acompañaba a Barbie era que tenía un problema y no podía resolverlo, y entonces llamaba a un varón para que le arregle la situación. Esto también es real. La pregunta, lo que ella, en realidad era un comentario, me decía que en Barbie tuvo muchas profesiones, ¿no? Y que eso quizás podría ayudar a mostrar la diversidad de cosas que podemos hacer las mujeres. Y yo lo que contaba es que cuando la Barbie ingeniera tuvo su historia, la historia incluía que ella tenía que pedirle ayuda a un varón para resolver un problema. Entonces todavía nos falta un poco. Pero bueno, decía que vamos a hacer un juego. El juego es el siguiente. La pregunta que yo voy a hacer es, ¿cuál creen que es el porcentaje de mujeres que trabajan en ciencia y tecnología en el mundo respecto al total? O sea, hay un montón de personas trabajando en ciencia y tecnología en el mundo. ¿Qué porcentaje de ese total
creen que somos mujeres, ¿sí? Entonces voy a decirles rangos y me levantan la mano cuando creen que es la respuesta correcta. Entonces, ¿creen que del 0 al 10% de la gente que trabaja en el mundo en ciencia y tecnología son mujeres? ¿Quiénes creen que es del 0 al 10? Hay un par de manos. Es poquito. Hay un par más. ¿10 al 20? Muchas más manos. ¿20 al 30? Está como medio parejito con el 10 al 20. ¿30 al 40? Hay un poco más. ¿40 al 50? Se me acabó el optimismo. ¿Nadie piensa que del 40 al 50? ¿Más del 50? Allá. ¿Más del 50? Siempre hay gente muy optimista. Esa gente la queremos en nuestro equipo, me gusta. Fíjense que dije más del 50, ni siquiera les di rangos. Bueno, la respuesta es esta. Según el último relevamiento de la UNESCO, somos un 29% de mujeres trabajando en ciencia y tecnología. Esta es la parte donde la gente que le invocó la respuesta se pone contenta. Y yo les digo, no se pongan contentas. Somos menos de un tercio. Es un espanto. Deberíamos ser la mitad y somos el 29%. No llegamos al tercio. Estos son los últimos resultados. Cada 10 años la UNESCO hace un relevamiento, hace estas preguntas y llega a números que en el 2007, 2008 era 25% y ahora es 29%. Estamos mejorando muy a poquito. Y ahora les voy a hacer la misma pregunta, pero en lugar de hacérselo respecto del mundo, se los voy a hacer respecto de regiones, de lugares. Entonces les voy a preguntar, por ejemplo, ¿cómo creen que es este número en Europa? ¿Habrá más o menos mujeres trabajando en ciencia y tecnología en Europa? Vamos a hacer lo mismo. En Europa, del total de las personas que trabajan en ciencia y tecnología, ¿quién piensan que las mujeres van del 0 al 10? Poquitas personas. ¿Del 10 al 20? Poquitas también. ¿Del 20 al 30? Un poco más. ¿Del 30 al 40? Acá sí vemos manos. ¿Del 40 al 50? Ahí hay una mano. Ahí hay otra. Acá hay más. ¿Más del 50? ¿Alguien más optimista? No. Bueno, esto suele pasar, que es que en Europa la gente tiene un poco más de optimismo respecto de lo que pasa en Europa y suelen decir números un poco más altos. En efecto, en Europa es del 32%. Ese número está penitas por encima del promedio. Y ahora viene la pregunta. La pregunta es, ¿qué pasa en América Latina? Del total de mujeres, del total de personas que hacen ciencia, ¿cuántas son mujeres en América Latina? ¿Del 0 al 10? Miren las respuestas, ¿eh? ¿Del 10 al 20? ¿Del 20 al 30? ¿Del 30 al 40? ¿Más del 40? ¿Del 40 al 50? Nadie. ¿Más del 50? Nada. Esto pasa todas las veces. No importa a qué público yo le haga esta pregunta, esto pasa todas las veces, que es que tenemos la idea de que en América Latina las mujeres que hacemos ciencia somos muy pocas y lo llamativo es que somos un montón. Somos el 46% de las personas que investigan en ciencia y tecnología. ¡No! No me aplaudan y ahora les voy a decir por qué. Porque esa es la tentación. Porque entonces, les voy a contar un dato mejor todavía. ¿Saben cuál es el número en Argentina? 51%. Estamos encima de la paridad. ¡No me aplaudan! ¿Saben por qué no quiero que me aplaudan? Porque entonces, la pregunta obvia es, ¿y de qué se quejan? Si son más del 50%, estamos re en paridad, ¿de qué nos quejamos? Me gusta, esa es la actitud. Queremos llegar, me gustó. ¿Saben por qué nos quejamos? Porque hay que afinar un poco el lápiz. Porque no alcanza con que seamos un montón. Hay que preguntarnos por qué somos un montón en América Latina y en otros lugares. Y una primera respuesta es porque la profesión científica en América Latina está muy precarizada, nos pagan poco y está toda la situación mucho más inestable. Y en general, cuando eso pasa, la profesión se feminiza más. O sea, hay cada vez más mujeres trabajando en esas profesiones. Es lo que pasa con la docencia. Pero además, ¿dónde estamos las mujeres? Y eso lo podemos pensar en dos dimensiones. ¿Qué pasa a medida que crecemos en la carrera, en los puestos jerárquicos? ¿Y qué pasa en las disciplinas? Y si miramos eso, ahí nos damos cuenta de que nos quejamos todavía. Esto, por ejemplo, muestra qué cantidad hay de mujeres y de varones en un instituto, en una organización que se llama CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones en Ciencia y Técnica, que es el que reúne a una gran parte de investigadores e investigadoras del país. Y fíjense que
en las posiciones más bajitas, doctorales, postdoctorales, asistentes, la cantidad de mujeres es significativamente mayor. Pero a medida que vamos subiendo, las mujeres van cayendo. Hasta que en superior, que es la categoría más alta, hay solamente un 25% de mujeres. Entonces, ¿somos un montón? Sí, pero no estamos en las mesas de decisiones, no estamos en los puestos más altos, no estamos dirigiendo laboratorios. Bueno, esa es una excelente pregunta. Hay un montón de factores que contribuyen. Uno muy importante es la maternidad. El momento en el cual se produce el cambio, que ahí se ve con categoría independiente, suele coincidir con la edad de maternidad. Y el sistema funciona de manera tal, es un sistema bastante perverso, que no considera necesariamente que esos factores influyen en la productividad de las mujeres. No nos olvidemos que las mujeres somos las que cargamos con la mayor parte del cuidado de infancias, de adultos mayores y de tareas domésticas no remuneradas. Nosotras hacemos una jornada laboral afuera de casa y después cuando volvemos tenemos otra jornada o otra jornada y media. Es un montón. Y eso no está contemplado. Y en parte porque las evaluaciones se hacen a ciegas. ¿Pero a ciegas en qué sentido? Yo voy a mirar a todo el mundo con la misma vara. No me mires a todo el mundo con la misma vara. No está bueno mirar a todo el mundo con la misma vara cuando no partimos todos del mismo lugar. No debería funcionar de esa manera. Entonces eso es parte de una discusión que tenemos que dar. Hasta hace no muchos años, por ejemplo, las becarias en CONICET no podían pedirse licencia por maternidad. Y eso cambió un poquito, hablando de maternidad. Me hacen la banda de sonido adecuadísima. Y eso cambió un poquito, nos falta cambiar mucho todavía. ¿Y qué pasa con las disciplinas? ¿Dónde estamos las mujeres? Además no están en los puestos más altos. No estamos en todos lados igual. En ingeniería, en matemática, en física, somos muy pocas. En informática. ¿Dónde estamos mucho? En ciencias sociales y humanidades y en medicina. Porque medicina históricamente fue una disciplina de cuidado. Es un lugar en donde las mujeres encontraron un espacio, no como cirujanas, pero sí en obstetricia, por ejemplo, sí en ginecología. Entonces esto también nos habla de un camino histórico. Y yo les cuento esto para que se enojen conmigo. Y se los cuento también porque me parece que es muy importante que pensemos que las soluciones a esto no pueden ser individuales, son colectivas. Acá no nos alcanza. Yo puedo contarles también la historia de cómo elegí estudiar química y cómo una profesora fue la que sembró en mí esa curiosidad. Y yo estoy segura que hay un montón de ustedes acá que tienen esa curiosidad y esas ganas de hacer ciencia. Pero también, y por eso me enoja, sé que no alcanza con eso. Necesitamos que la lucha sea colectiva. Necesitamos conocer esto para que podamos pelear todas juntas. Decime. Tu tía es cirujana. Bueno, en una época no se podía. La primera médica argentina, Cecilia Grierson, que ahora se hizo bastante conocida porque dijeron que le iban a poner en los billetes. Cecilia Grierson estudió para ser cirujana y se recibió como médica cirujana y nunca pudo ejercer porque decían que nadie iba a confiar en una mujer cirujana. Y se dedicó a la ginecología y la obstetricia y terminó creando también la escuela de enfermeras. Hizo muchísimo trabajo, contribuyó muchísimo a la generación de conocimiento científico, pero nunca pudo ser cirujana. Que hoy podamos ser cirujanas, que hoy podamos usar pantalones, que hoy podamos luchar por nuestros derechos, también se los debemos a esas mujeres y se los debemos a las que van a venir. Nosotros tenemos que seguir luchando por eso y por eso quiero que se enojen conmigo. Pero dije que enojarse no implicaba que fuéramos a tirar la toalla. No vamos a decir, oh, mirá, las mujeres no estamos en los puestos jerárquicos. Más sí, decime. Ella lo que dice es que quiere estudiar arquitectura y que una profesora cuando le contó dijo que no le iban a escuchar, que le desalentó, porque cuando dijo que quería estudiar no iban a escucharla por ser mujer. Eso pasa y tenemos que saber qué pasa y tenemos que saber que es parte de la lucha lograr que no pase. No es fácil levantar la voz, no es fácil hablar, no es fácil hacerse oír. Hoy tenemos
una situación mejor que la que teníamos hace algunas décadas y espero que sea peor que la que viene. O sea, lo que viene tiene que ser mejor. Me van a echar en cualquier momento porque me estoy extendiendo un montón del tiempo. Pero me parece que está buenísima la conversación que estamos pudiendo tener. Entonces, me parece que eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. ¿De dónde venimos y a dónde queremos llegar? Pero tenemos que saber dónde estamos paradas. Si solamente decimos, somos un montón en Argentina haciendo ciencia y tecnología, no nos alcanza. Tenemos que ir a pelear por más que esto. Pero pelear y enojarse con esta situación implica también pensar qué hacer, qué podemos hacer. ¿Y qué podemos hacer para romper eso que ahí aparece como el techo de cristal, que quizás alguna vez lo escucharon? Techo de cristal es la dificultad de las mujeres para alcanzar puestos jerárquicos. Paredes de cristal es no poder movernos a disciplinas diferentes como la matemática, la astronomía, la física. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar ahí mirándolo? No, vamos a tratar de hacer cosas. ¿Qué cosas? Cada una desde el lugar que pueda y desde el lugar que tenga. Somos un montón de mujeres haciendo ciencia y tecnología y también somos un montón de mujeres pensando qué hacer para romper ese techo de cristal y esas paredes de cristal. Y a mí me pasa algo parecido a lo que le pasó a Steffi, que es que me gusta mucho contar esto, contar ciencia, no solamente hacerla. Contar ciencia para que nos enojemos y para que hagamos, para que cambiemos, para que repliquemos, para que le contemos a otras personas. Y en ese tren de contar ciencias, a mí se me ocurrió, por ejemplo, que podía generar, empezó como hilos de Twitter y después se convirtió en un podcast, esto que se llama Contemos Historias. Contemos Historias son historias de ciencia, muchas son historias de científicas. ¿Y por qué contar las historias de las científicas? Porque contar las historias de las científicas ayuda a que las reconozcamos, a que conozcamos sus caras, sus nombres, lo que hicieron, a que sepamos que fueron parte de la construcción del conocimiento científico desde el principio. Nosotros estábamos ahí, con un montón de dificultades, pero estábamos ahí. No es que no nos interesaba, claro que nos interesaba. Queríamos ser parte de esa construcción de conocimiento científico. Y en esas historias hay un montón de mujeres. Mi favorita, mi científica favorita, es la que se ve ahí en violeta, en las pantallas. Esa es Hedy Lamarr. Hedy Lamarr fue una, es la de, es la informática. Fue actriz de Hollywood y gracias a ella tenemos Wi-Fi. ¿Ustedes sabían que le debemos el Wi-Fi a una mujer? Sí, no. Quienes no sabían nada lo saben y se lo pueden contar al resto. ¿Sí? Es importante. Estuvimos ahí, hicimos un montón de cosas. Ahí está Cecilia Payne. Gracias a ella sabemos que la mayor parte del universo está hecho de hidrógeno. Tenemos a Alice Hamilton, que peleó por los derechos de los trabajadores cuando se intoxicaban con mercurio en las fábricas de sombreros. Rita Eugenia. Rita es Rita Levi Montalcini, que fue premio Nobel en el 86 de Medicina. Y Eugenia es Eugenia Sacerdote de Lustig, que era su prima y que se vino a trabajar a la Argentina y que fue la que logró que empezaran a traer las vacunas contra la polio. En 1956 tuvimos la última gran epidemia de polio porque Eugenia trajo las vacunas. Tenemos también a Liz Meitner. Liz Meitner era física. Fue la que se considera la madre de la fisión nuclear. Y no la reconocieron. Entonces tenemos que reconocerlas, no tenemos que olvidarlas. La mayor parte de estas mujeres quedaron en el olvido porque la historia la escriben los que ganan. Y la historia de la ciencia la ganaron los varones. Y ya no tenemos que dejar que la ganen los varones. Tenemos que poder contar estas historias, replicar estas historias, que todo el mundo conozca la presencia de estas mujeres en la historia de la ciencia. Y como no es solamente a nivel mundial, sino que podemos pensarlo a nivel local, con otras compañeras, con 3 compañeras, con Julieta Elfman, con Carolina Haddad y con Julieta Alcaín, creamos Científicas de Acá. Y Científicas de Acá es un proyecto para visibilizar a las mujeres que hicieron y hacen ciencia y tecnología desde Argentina, que vinieron a Argentina, que nacieron en Argentina y se fueron, pensando en todas las contribuciones que se hicieron, y ahí hay un montón de historias también. Rebecca Gershman, Cecilia Grierson, que les contaba, la primera médica, Cora Rato, Elisa Bachofen, Felicitas Arias, la reina del tiempo, y Rebecca Cherep de Uber, entre muchas otras mujeres, porque somos muchas. ¿Y por qué voy a volver a algo que
nos trae este domo y estos cielos y estas estrellas y este universo? Porque el universo es increíblemente enorme y es increíblemente variado. Y así como hay diversidad en el universo, queremos que haya diversidad en la ciencia. Y queremos, sobre todo, no que todas las personas, todas las chicas, todas las jóvenes se dediquen a la ciencia, pero sí que sepan que ese es un universo posible. Es un universo en el que se pueden imaginar. Pueden imaginarse siendo astrónomas, pueden imaginarse siendo físicas, pueden imaginarse siendo ingenieras, pueden imaginarse siendo informáticas, pueden imaginarse siendo químicas. La posibilidad de elegir de entre muchos universos posibles. Y lo hacemos para recordar a las que fueron, para reconocer a las científicas que son hoy y sobre todo, contemos las historias, pensemos en los universos, pensemos en la diversidad, para inspirar a las que van a venir, que son todas ustedes que están acá. Muchas gracias.